Gracias por escuchar un devocional de Enseñando con Gracia, escrito y leído por Giselle Sofía Vidal de Ferrán. Día 42. Números capítulos 16 y 17. Capítulo 16. Aquí tenemos a Coré, de la tribu de Leví, quien con Datán, Abirán y otros líderes importantes y consejeros se oponían al liderazgo de Moisés. Versículo 1. Fueron delante de Moisés y Aarón y le hablaron directamente de esto. Y le dijeron que ya no los querían como líderes. Dios está en medio de todos, dijeron. Versículos 2 y 3. Moisés se postró rostro en tierra y respondió: Está bien, mañana cada uno traiga su incensario. Dios elegirá quién es suyo y quién es santo y quién le servirá. Y habló más Moisés diciendo a Coré, que al parecer no les era suficiente que Dios les haya elegido para servir en el santuario, sino que también quieren el sacerdocio, y que sus murmuraciones no eran contra Aarón, sino contra Dios. Pero a pesar de estas palabras, continuaron. Moisés llama a Datán y a Abiram, pero estos, ya con su plan, se niegan a venir ante Moisés, cuestionando y procurando aquel lugar que Moisés les había hablado. Moisés se enoja mucho y habla con Dios diciendo: No aceptes sus ofrendas, yo no les he hecho mal. Versículo 15. Pero Moisés solo les recuerda que al día siguiente se pondrán delante de Jehová Dios con sus incensarios. Al día siguiente Coré con su grupo y sus incensarios, 250 en total, más el de Moisés y Aarón encendidos, se reunieron delante del tabernáculo. Y Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo, y dijo a Moisés y Aarón que se apartaran de estos hombres porque él los destruiría. Moisés y Aarón pidieron a Dios misericordia. ¿Por culpa de un solo hombre les destruirás? Versículos 18 al 22. Dios responde diciendo que todo el pueblo debe alejarse de estos hombres, Coré, Datán y Abiram. Moisés así lo comunicó al pueblo y ellos se alejaron. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron enfrente de sus tiendas con sus mujeres e hijos. Versículo 28. Entonces Moisés dijo: Ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto a Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando: ¡Vámonos de aquí! No sea que también a nosotros nos trague la tierra. Versículos 28 al 34, leído en la traducción lenguaje actual. ¡Wow! De película. ¡Qué emoción ver cuando recibe su castigo el perverso, el insolente! Hay que ser misericordiosos, pero hay momentos que desearíamos que Dios muestre su gloria de esta manera. Dios ha mostrado y muestra su poder de diferentes maneras en las Escrituras, y esto es glorioso. Creamos en nuestro Señor y disfrutemos de Él por medio de su palabra y en nuestras vidas. Después de este evento, Dios envió fuego que consumió a los 250 que tenían los incensarios. Y esos incensarios Dios los purificó para ser usados por los descendientes de Aarón. Eleazar los tomaría y haría con ellos láminas para cubrir el altar. Esto quedaría como recuerdo delante del pueblo de que nadie, a excepción de Aarón y sus descendientes, podía acercarse a ofrecer incienso a Jehová. Versículos 36 al 40. Y todo el pueblo, a pesar de lo que acababa de suceder, al día siguiente murmuró contra Moisés y Aarón y comenzaron a acusarlos de la mortandad. Y ambos tuvieron que refugiarse en el santuario. Y Dios cubrió el lugar con su gloria, y les dijo a Moisés y Aarón que destruiría al pueblo. Al ver Moisés el enojo de Dios y que todos estaban siendo muertos, le dice a Aarón que ponga incienso en el altar y haga expiación, es decir, perdón por el pueblo. Y Aarón así lo hizo. Luego Aarón
corrió y se puso en medio de los muertos y los vivos y cesó la muerte. Y murieron aquel día 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Versículos 41 al 50. Es triste esto que tuvo que pasar aquí para detener la rebeldía de este pueblo, porque aparentemente, tanto para el pueblo como para muchos de nosotros, una o dos o tres o la cantidad de veces que Dios muestra su poder no es suficiente para que entendamos cómo debemos andar delante del Señor, que volvemos a cometer los mismos errores. Capítulo 17. Dios utiliza su forma para indicar a quien eligió para guiar a su pueblo. Dijo a Moisés que cada representante de tribu debía traer una vara, 12 varas en total, y debían escribir sus nombres en las varas, y debían ser puestas en el cofre del pacto, y Dios se manifestaría, y la vara que florezca, el dueño de la misma, es el varón que Dios ha elegido. Y Moisés comunicó esto al pueblo, y cada uno trajo su vara, 12 varas en total. Al día siguiente, cuando Moisés vino al tabernáculo, se halló que la vara de Aarón había reverdecido, florecido y dado frutos, almendras. Y Moisés mostró la vara al pueblo, ellos la vieron y todos entendieron. Cada uno tomó su vara y se marcharon. Y Jehová le dijo a Moisés que guardara la vara en el arca del pacto, para que fuera por memorial a todos los rebeldes, y él así lo hizo. Entonces los israelitas dijeron: si acercarse al santuario es a muerte, entonces nadie puede acercarse. Versículos 1 al 13. Gloria a Dios por su palabra que nos enseña y nos muestra que la voluntad soberana de nuestro Señor siempre será hecha, y los medios que Él utilizará para hacerlo no lo sabemos, pero siempre, siempre toda la gloria será para su nombre. Para pensar y meditar. ¿Incitan tus comentarios a otros en la congregación a honrar o respetar a los líderes? Dios es quien pone y quita reyes u otro líder. En esa posición de liderazgo en que estás, ¿te puso el Señor o lo hiciste tú? ¿Oras al Señor por sabiduría, discernimiento y protección espiritual y física para quienes te presiden de parte del Señor? Síguenos para continuar aprendiendo juntas. Dios te bendiga.